Supongo que nunca va a estar en mi currículum, pero lo más importante que me pasó en mi carrera, por llamarlo de alguna manera, yo nunca me gustó pensar las cosas en términos de carrera porque no voy a ninguna parte, y menos rápido, es que cuando tenía, no sé, 7 o 8 años empecé a escribir los versos que se decían en las fiestas escolares de mi escuela, acá a 4 o 5 cuadras de acá, Costa Rica 4942, Escuela número 1, Consejo Escolar Noveno, República de Cuba, donde, como decía, empecé a hacer esos versitos que nos hacían recitar en el Día de la Madre, de San Martín, el 25 de mayo y todo eso, que me parecía que ya que los iba a recitar, en vez de, además de recitarlos, podía componerlos. Creo que eso fue lo básico que me pasó en la vida. De ahí en más, todo fue una glosa de esos versitos infantiles. Mamita, mamita, vida nos has dado, y de ello al lado cariño y amor, el amor eterno que nos une a ti. Empezaba diciendo el primero y así seguía. Mi mayor virtud es que soy un hinchapelotas, que siempre trato de mirar un poquito más allá, un poquito más allá, un poquito más allá. Mi peor defecto es que soy un hinchapelotas, que siempre quiero mirar un poquito más allá, un poquito más allá, un poquito más allá. Y a veces se hace insoportable. Yo no sé si odio a alguien, pero no porque sea bueno, sino porque me parece un homenaje demasiado grande odiar a alguien. Amo a mi hijo casi más que a mí mismo. Y a una mujer que es una función cambiante. Si hablamos de esta profesión, me parece que lo más subvalorado es la posibilidad de analizar y pensar frente a un intento por desenterrar pequeñas cuestiones un poco tapadas. Parece que el periodismo consistiera en enterarse de esas cositas que están ocultas porque efectivamente alguien quiere ocultarlas, cuando con solo hacer sentido con las cosas que sí podemos ver, que todos podemos ver, ya alcanza para ir mucho más allá que lo que suele llegarse. No sé qué está sobrevalorado, porque casi todo entre nosotros está sobrevalorado. Ser argentino es sobrevalorarse, sobrevalorarnos, creer que tenemos una importancia que nunca tuvimos o que alguna vez creímos que íbamos a tener. Creo que empezaremos a justipreciarnos y ahí quizás alguna vez seamos algo. Por ahora solo somos eso de lo cual se ríen porque nos sobrevaloramos. Algo sobrevalorado, entonces, para terminar de dar la vuelta, sería la argentinidad. Supongo que una buena paja no califica porque ya no se oculta. Así que hablaré de esas noches, preferentemente de domingo, en que como arroz con huevos fritos y mucho queso rallado, mirando algún programa pedorro en la televisión. Muy bien, lo logré. Martín Caparrós, ¿cómo y cuándo te hiciste periodista? Hace poco estaba revisando un poco todo eso porque estoy preparando un libro en el que hay algo de esta historia. Y un libro que va a salir en España con una compilación de artículos míos y no sé qué. Y llegué a la conclusión de que en general mi relación con el periodismo es un poco azarosa, porque yo, para empezar, no quise ser periodista. ¿No? No, yo quería ser fotógrafo. A mí lo que me gustaba cuando era chico era hacer fotos. Mi viejo, que era médico, psicoanalista, pero tenía en casa un laboratorio y revelábamos y copiábamos. A mí me gustaban mucho esos ratos así de
luz roja, encerrado con mi padre en ese estudio, y quería ser fotógrafo. Y entré, o sea, fui a pedir laburo por amigos de amigos al diario Noticias que dirigía Miguel Bonazo, que había empezado a salir en diciembre del 73. Bonazo me dijo que estaba bien, que sí, que estaba bien, y que a partir de marzo me iban a empezar a formar como fotógrafo. Formarte como fotógrafo en ese momento quería decir, te encerraban 2 años en un laboratorio a que copiaras las fotos de otros y de a poco, alguna vez, cuando faltaba alguno, te iban a dejar salir a sacar alguna foto. Te convertían en jefe de revelado. Sí, ni siquiera, subjefe de copias. Pero que eso iba a pasar a partir de marzo, porque era diciembre, el verano, era un lío, no sé qué. Y que qué prefería, si volver en marzo y empezar a laburar en eso, en el laboratorio directamente, o quería entrar ahí mismo como cadete. Yo dije, no, yo quiero entrar ahora, yo quería. Y así que entré como cadete, estuve ahí, era un laburo, a mí me encantaba una cosa que ya no existe hace mucho tiempo, que son, los cadetes teníamos que cortar los cables de agencia. Y Sí, ¿te yo acordás? lo hice, yo lo hice. La Yo entré Telex. como cadete y corté los cables. Cortaste, eres el primero que se enteraba de todo, porque según iba saliendo esa noticia ahí, viste, nadie la sabía, hasta que vos la cortabas, se la llevabas, eso, internacional, a deportes, a policiales, a donde correspondiera. Yo hacía eso y servía café, siempre fui muy torpe, así que las cuentas de tintorería de los muchachos de la redacción crecían muchísimo con mis torpezas con el café. Y nada, y de casualidad, un sábado de febrero, si no recuerdo mal, el 16, un periodista que estaba ahí desesperado porque estaba cerrando Información General, tenía 2 o 3 páginas y no tenía gente porque estaban de vacaciones, de Franco, todos. Me dijo si podía ayudarle a escribir, redactar, digamos, un cable justamente que había llegado sobre el hallazgo del pie de un andinista que se había perdido en el Aconcagua 10 años antes, una cosa totalmente delirante. Y nada, entonces yo dije que sí. Y empecé ahí, digo, hice eso y como seguía sin haber gente me dejaron, pero así sin querer. Hoy, Mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca. Mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isolletas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. 1973, esa mujer, tu primer jefe. Rodolfo Walsh, sí, que hace, obviamente muchísimos años que no escuchaba su voz. Y qué bien que está el audio a pesar de ser del 73, ¿no? Pero es una voz de argentino de otro tiempo, ha cambiado mucho el acento argentino, ¿no? Uno se da cuenta cuando lo escucha con esta distancia cuánto ha cambiado y me preocupa sobre mí mismo que me gusta más aquel acento que el actual, pero bueno, ese es el problema. ¿Lo conociste bien a Walsh? No, bien, no, digamos, fue mi jefe durante, qué sé yo, casi un año, porque el diario lo cerró el gobierno peronista en agosto del 74. ¿Te influyó el trabajo de Walsh? Me había influido mucho, digamos, me había importado mucho haberlo leído. Yo lo había leído antes de eso, había leído Operación Masacre, Quien mató a Rosendo, con enorme interés antes de laburar con él. Cuando vi que iba a ser mi jefe, me impresionó, como también me impresionó otra gente que trabajaba ahí, que yo respetaba mucho, como Juan Gelman, como Paco Urondo y demás. Pero Rodolfo era mi jefe directo porque era el jefe de policiales, que fue la sección donde yo trabajaba. Lo que más aprendí de él es algo que puede parecer una perogrullada, pero que no lo empleamos suficiente, que es lo útil que resulta saber sobre lo que estás hablando. Que parece una tontería, pero muchas veces no se hace. Rodolfo, por ejemplo, siempre estaba como muy obsesionado con el tema policial en general y sabía mucho de la policía, sabía muchas cosas sobre la institución, sus internas, sus hombres, etcétera, etcétera. Entonces a mí me impresionaba mucho que llegaba... El nivel de detalle, ¿no? Llegaban unas cosas que yo no me acuerdo cómo se llamaban, que era como Partes. un informe, sí, como un parte policial que mandaba la policía, yo creo que todos los días. Radiogramas. No, era una pequeña publicación que te daban algunas cosas como de los
delitos que estaban o que habían supuestamente resuelto, qué sé yo, pero también muchas cosas de movimiento interno de la institución. Cosas que vos la lees o yo la leo y no sirve para nada, ¿Qué le ¿no? importa? Walsh decía, el comisario Capelletti fue a la 34. Qué interesante, porque Capelletti en realidad estaba en tal lugar cuando pasó tal cosa. Si lo mandan ahí es porque quizás está... Y armaba, digo, entendía cosas a partir de Mira, saber. qué curioso, porque si yo pienso en vos como periodista, como cronista, como novelista, como ensayista y aún como viajero, siento que sos un tipo obsesionado por el dato también, ¿no? Supongo que sí, me importa mucho. Pero quizás me importa menos conseguirlo que entenderlo. Quiero decir, me importa mucho que estén, yo escribo cosas que supuestamente son más narrativas y demás, y sin embargo siempre meto muchos datos, quizás hasta demasiados. Pero lo que me importa es tratar de hacer sentido con esos datos. Me parece que hay como una especie de, en algún punto, una obsesión por averiguar detallitos, cuando muchas veces es mucho más fértil entender las conexiones que hay entre las cosas y mostrarlas. Y ¿Quiénes eran tus campeones, tus héroes, cuando te recibiste internamente de periodista? Ya, probablemente gente que estaba ahí mismo, como te decía, Walsh, Urondo, Hellman, estaba Pablo Giussani, Horacio Berbisky, Miguel Bonazo. Yo los admiraba mucho, digo, yo tenía 16 años y no podía creer estar trabajando con ellos. Pero sobre todo, yo había sido desde chico, había leído mucho, leí mucho prensa, me gustaba mucho leer prensa, y recién con el tiempo descubrí, por ejemplo, que había leído mucho a Tomás Eloy Martínez sin saberlo, porque muchas de sus notas en los semanarios de los 60 Primera plana. no estaban firmadas. Después descubrí que lo había leído con muchísimo entusiasmo. O las crónicas de Soriano en La Opinión, en el Cultural de La Opinión. Yo leía mucho La Opinión y lo volví a leer cuando trabajamos con Anguita en La Voluntad. Y me impresionó lo bien escrito, lo bien contado y lo bien pensado que estaba ese diario. ¿Qué es para vos una noticia? Se supone que hay esa definición de algo que alguien no quiere que se sepa y muchos querrían saber. Pero no estoy tan seguro de que sea así, esta idea como belicosa de la noticia, de que muchos no quieren que se sepa. Cada vez más una noticia es lo contrario, ¿no? Cada vez más una noticia es lo que alguien decidió que quiere que se sepa sobre él, ¿no? Y entonces pone en marcha un aparato, asesores, máquinas de difusión para que se sepa. En ese sentido sí estoy de acuerdo con esta definición. Creo que hay que ir un poco más allá de aquello que los propios protagonistas te ofrecen como relato para ver qué carajo, de qué coño estamos hablando y, entre otras cosas, por qué quieren que se sepa eso. Y es curioso, porque realmente el 80-90% de nuestros medios están hechos de aquello que sus propios protagonistas decidieron que quieren que sepas. Entonces estamos mal. Hoy. Si enorme es el desafío, inmensa debe ser nuestra voluntad. Si algo podemos prometer hoy sin temor a errar, es que esa voluntad tan firme y tan constante como las circunstancias lo requieran, no habrá de faltarnos nunca. Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que los argentinos queremos. Toda una época en donde se mezcla todo, ¿no? Sí. Ya volviste al exilio. Sí. Ya vino la primavera democrática, el candidato que terminaría ganando las elecciones. El que de alguna manera nos marcó también profesionalmente por época. Sí, también una voz de otra Argentina, ¿no? Un acento de otra Argentina. Raúl Alfonsín. Más a Ponchito de Vicuña, tiene acento de Ponchito de Vicuña. Sí, yo nunca, o sea, ni lo voté, ni lo, qué sé yo, ni lo apoyé de ninguna manera demasiado así, pero trabajé con mucho entusiasmo en una de sus, no creaciones, pero sí epifenómenos, que fue Radio Belgrano, ¿no? En el 84. En Sueño de una noche de Belgrano. Sueños de una noche de Belgrano. Tremendo sí. programa de radio.